Bien, vamos entonces a ir al, a la lección 3, a la lección 3. Muy bien, hermano Juan Núñez, creo que tiene una pregunta, algo. Gracias, maestro. Usted está hablando sobre los pensamientos de Dios. Entonces, personalmente pienso que nosotros tenemos una riqueza muy grande y es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y nuestra misión y visión es enfocar la iglesia en Dios para que ellos exploten toda esa riqueza. Si ellos van, digamos, al internet, buscan información, etcétera, etcétera, van a tener una información tal vez terrenal, pero si lo enfocamos en Dios, en la obra del Espíritu de Dios, lo que Dios quiere enseñarles, la obra que Dios quiere realizar a través de su Espíritu en sus vidas, entonces yo creo que vamos a tener una iglesia que va a tener o alcanzar las bendiciones de Dios. Ahí es donde debemos estar enfocados, porque los pensamientos de Dios nunca serán los pensamientos del hombre. Gracias, maestro. Excelente, muy bien, pastor. Qué bendición tan grande. Así es, enfocarlos, es verdad, hermanos, porque lo que yo decía hace rato, sí, señor, o sea, es un desafío grande, es un desafío grande. A la gente le parece que es lo mismo, ¿sí? Porque se parece, ¿no? Además, la Biblia dice que el diablo se disfraza, ¿no? De ángel de luz. Y aparentemente, lo mismo que dice el uno parece que es lo que dice aquí, decimos nosotros, pero ahí es donde está la levadura y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso precisamente sacamos todo este tiempo, todo este espacio para ir más, tener más claridad de lo importante del consejo pastoral, de lo que nosotros sabemos que es correcto para poder ayudar a una persona, ¿sí? Muy bien, gracias. Vamos entonces a la lección 3, el consejo pastoral. Volvemos a la misma dinámica de siempre. Yo les estaré pidiendo el favor que lean, que me ayuden a leer. Así que estén atentos. Bueno, esta lección tiene aproximadamente unas 4 páginas, 2 hojitas. Si el tiempo nos da, antes de la primera, en la primera clase les quiero hacer como una especie de dinámica. Entonces, bueno, ojalá me dé el tiempo. Si no, a la segunda clase está bien. Vamos al punto 2, dice el curso de aconsejar. Esta es la continuación también. Recuerden que son varias lecciones que continúan hablando sobre este mismo consejo. Entonces, en las clases pasadas, pues hablamos del proceso, ¿sí? De la consejería. Ahorita, en esta clase, perdón, vamos a hablar sobre los tipos de consejo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Esto nos va a ayudar mucho si podemos clasificar. Yo creo que la palabra que ustedes pueden usar allí, hermanos, para que tengan como más libertad a la hora de dar un consejo es como clasificar. Sí, a veces hasta con anterioridad ya uno sabe, sí, cuando las personas se le acercan a uno o por encimita uno discierne la situación, entonces uno se prepara porque sabe. Ahora, también cuando hay personas que vienen a uno de cierta edad, entonces también uno a veces puede de una vez como irlos clasificando en qué área, pero bueno, eso es nada más una introducción. Vamos entonces, ahora sí, vamos a hablar del primer tipo de consejo edificativo. Edificativo. A ver, ¿quién nos puede ayudar a leer, por favor? Alejo. Amén, mi pastor, Dios lo bendiga, buen día y me escucha. Amén, sí, señor, bien pueda. Bueno, edificativo. Punto A, objetivos. Número 1, sostener, estabilizar a personas con problemas. Número 2, ayudar a la persona a ganar fuerza y estabilidad para que pueda hacer frente a sus problemas. Punto B,
Ejemplos de posibles problemas. Número 1. Enfermedad grave del aconsejado o su familia. Número 2. Muerte de un ser querido. Número 3. Ahí debe decir rompimiento de un matrimonio. Sí, Número 4. Falla de cualquier clase. C. Posibles peligros. Número 1. demasiado, Desgraciada, demasiado. demasiada dependencia del aconsejado. De aconsejado. Número 2. Animar al aconsejado a preocuparse demasiado en sus problemas. Gracias. Ahí nos disculpan, hermanos, que hay algunos errores aquí ortográficos, pero yo sé que ustedes comprenden. Entonces, el edificativo, sí, es como dice estabilizar, sostener, ¿ya? No, en realidad no hay mucha profundidad, porque si una persona viene con una enfermedad, bueno, ha perdido un ser querido, un problema en el matrimonio, cualquier cosa, la idea es como estabilizar a las personas para que se sostengan, para que continúen, para que perseveren, para que mantengan el ánimo, ¿sí? Ese es el edificativo. No me va a quedar mucho ahí porque a medida que avancemos vamos teniendo más claridad en esta selección. 2, confrontacional. Había una hermana que había levantado la mano, ¿puede ayudarnos? No sé. Amén, Dios le bendiga. Ana Nos Aida. dice el número 2, confrontacional. Objetivos. Primero, forzar a la persona a enfrentar y tratar con algún pecado o situación difícil. 2, ayudarle a desarrollar la fuerza moral para evitar problemas similares en el futuro. B, ejemplos de posibles problemas. Número 1, cualquier acto ilegal o inmoral, uso ilegal de las drogas, alcoholismo, maternidad legítima. 2, Ilegal. un acto que el individuo, la sociedad o la escritura considera que es malo. 3, cualquier acción que causa sentimientos de culpa. 4, causar divisiones en la iglesia. C, posibles peligros. Número 1, orgullo del consejero. 2, rechazo del aconsejado debido a sus acciones. 3, moralizar reprendiendo pero no ayudando. 4, no al aconsejado por su comportamiento y por dominio propio. Se hace todos los días, la alma que se levanta. Gracias, mi hermana. Bueno, esto de confrontar es un poco, este, a uno pues, a las personas no les gusta, ni confrontar, ni, o sea, el consejero a veces le huye mucho a eso, a confrontar, o las personas le huyen mucho a confrontar, porque de entrada piensan que confrontar entonces es ir de frente contra las personas, ir en contra de ellos. Pero no es así, porque el consejo confrontacional, pues como dice, es tratar con algunos pecados, ¿sí? O situaciones difíciles. También dice que es ayudar a desarrollar la fuerza moral para evitar problemas, ¿sí? Como si usted tiene que confrontar a alguien porque ya conoce ciertas situaciones, a ver, ¿qué situaciones? Dice aquí, acto ilegal o inmoral, listo, ya se sabe, ¿no? Uso ilegal de drogas, alcoholismo, bueno, ya se sabe, la persona está con ese mal hábito, ¿sí? O dice maternidad ilegítima, o sea, quizá ha tenido un aborto o quizá piensa en un aborto, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, usted ya conoce esos problemas, es repetitivo, es un líder de la iglesia, es un servidor, es un diácono, es, es alguien pues que ha estado viniendo continuamente a la congregación. Entonces, todas estas cosas son las que uno tiene, ya sabemos para poder confrontarlo, ¿no? Un acto que el individuo, dice la sociedad o la
Escritura considera que es malo. Y lógicamente que muchas veces, pues uno tiende a quedar mal, ¿sí? O sea, tiende a quedar como el regañón, el que todo lo juzga. Pero cuando usted es muy serio, o sea, por eso al principio dijimos que la consejería sea algo donde nos estamos capacitando en realidad, donde estamos en realidad haciéndolo de manera sabia, con eficacia, y no solamente que nos miren como algo que hay, el hermano o fulano de tal, o el pastor o la pastora, si se toman a pecho las cosas, ¿no? Si juzgan, porque eso es lo que las personas muchas veces dicen, pero en este caso, como las personas van conociendo que usted tiene este conocimiento y que usted quiere ayudarlos, entonces ha ganado la confianza. Recuerden que nosotros debemos de ganar la confianza de las personas para poder acercarnos a ellos, porque, hermanos, si nosotros, digamos, si nosotros vamos a ir a alguien, digamos un joven de la iglesia, tiene X problema, un mal hábito, y ya le contaron a usted, y usted muchas veces pues se incomodan los líderes, hay diáconos que acuden de inmediatamente, dicen, ve hermano, fulano de tal está haciendo esto, o sea, no para que lo ayude, sino para que lo discipline, para que lo castigue, para que lo eche de la iglesia. Cuando el pastor, bueno, y aquí el hermano estaba diciendo que hay hijos de pastores, o sea, también son servidores ya y pastores, y uno de joven, cuando uno está empezando en el ministerio, yo lo dije, ¿no? La vez pasada, cuando yo empecé en el ministerio, pues cometí muchos errores y nunca vamos a ser perfectos, pero uno es joven, eh, tiende, digamos, a dejarse llevar mucho de las emociones, porque no tiene la experiencia. Hay hermanos ancianos que quieren presionar a esos jóvenes a que hagan de cierta manera, a que traten a los hermanos de cierta manera. Como dije hace un momentico, castíguelos, disciplínelos, expúlselos, échelos, repréndalos, predíqueles, ¿sí? Entonces tienen esa mala manera de querer tratar los casos. Entonces, el no tener la madurez, la sabiduría, el no tener, pues lo lleva a uno a tratar mal las situaciones. Y en vez de confrontar para bendición o en vez de ayudar a las personas de la manera correcta, pues, ¿qué hace la gente? La gente dice, no, aquí me trataron mal, yo mejor no vuelvo, yo no sigo. Porque, hermano, hay de casos a casos. Hay personas que aunque usted les diga la verdad, si usted se la sabe decir, las personas dicen, gracias, me sirvió mucho, esta es mi familia, esta es mi iglesia, aquí me quedo. Mire, porque usted se lo supo decir, usted lo supo confrontar, usted supo hablarle a esa persona, ¿ya? Pero hay otras personas que de una vez van a decir, no, me juzgaron, me señalaron, porque fue incorrectamente. Entonces, debe usted tener la confianza de las personas y como dijimos la vez pasada, como ya lo repetimos, o sea, la manera es anunciarlo. O sea, anúncielo, no se le olvide. Esté anunciando que usted está dispuesto para una consejería, que usted tiene su tiempo, que puede hacerlo, que cuenten con sus consejos, que cuenten, que lo busquen, bueno, etcétera. Entonces, eso le va a ayudar. Muy bien, cualquier acción que cause sentimientos de culpa, causar divisiones en la iglesia. Mire, todo esto, hermano, si usted ve que todo eso está afectando, pues debe de confrontar a las personas. Ahora, usted, hermano, eso sí, ya dijimos, tiene que ir con la mejor actitud, porque si una persona va a ser confrontada y lo reciben con 5 piedras en la mano, pues allí lo que va a haber es un grave problema. Entonces sí debe saberlo hacer, sobre todo, hermano, cuando hay problemas en las congregaciones y uno deja pasar por alto todo esto.
pues el problema se agranda, ¿verdad? Pero si usted da tiempo, busca a las personas, habla con las personas, hermano, necesito que hablemos un momento, por favor. Ahorita más tarde o terminando el culto o mañana a tal hora o antes del culto, ¿sí? Y que la persona diga, claro que sí, hermano, usted sepa hablarle a la persona, mire, está pasando esto, esto y esto. O sea, eso es confrontar a las personas, ¿sí? Pero recuerde que la confrontación es una área de la consejería, pero es para ayudar. Recuerden eso, en la consejería siempre tratamos de ayudar a las personas, siempre. Siempre tratamos que los demás sean los que ganen, ¿ya? Muchas veces, no, yo tengo la razón y por qué me hicieron esto y por qué dijeron aquello y ahora sí se van a dar cuenta quién soy yo, dicen algunos, ¿no? Pero no, 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 no. Eso ya es otra cosa, eso ya es un ego, una mala manera, una mala actitud. Eso va a empeorar las cosas, ¿cierto? Y para darle la palabra aquí a una hermana, termino aquí con este punto, dice orgullo del consejero, ¿sí? Por eso les dije que tener cuidado, porque entonces si el consejero no sabe presentar la confrontación, pues sí, él va a creer que tiene la razón y que tienen que respetarlo a él, etcétera. Rechazo del aconsejado debido a su acción. Bueno, hermana Franci Milet. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Hay uno de los, bueno, los dos objetivos de los cuales nos habla al principio y es, inclusive lo resalté en la cartilla porque dice sostener, estabilizar y ayudar. Digamos que esas son como las tres partes y me impacta el tener claro y que debemos tener claro esas tres palabras para poder ser como concretos no sin pensar en otras cosas, sino en ese objetivo principal es que hay que sostener, estabilizar y ayudar a la persona que está pasando por la situación. Era eso. Muy bien. Gracias, hermana Franci. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el tercer punto. Educativo, pero levantó la mano el pastor Neider. Amén. Amén, Sí, pastor. señor, ¿me Dios le puede? bendiga. Amén. Leemos entonces el tercer punto educativo. A. Objetivos. 1. Descubrir con el aconsejado qué información es necesaria. 2. Proveer la información o ayudar al aconsejado a encontrar la información. 3. Mostrarle cómo encontrar información por sí solo en el futuro. B. Ejemplos de posibles problemas. 1. Consejo vocacional. 2. Guía premarital. 3. Consejos matrimoniales y familiares. 4. Preguntas sobre teología o la Biblia. 6. Posibles peligros. 1. El aconsejado llega a ser demasiado dependiente en el consejero como un maestro. 2. El consejero cree que al dar información traerá un mejoramiento genuino o cambio de conducta. 3. El consejero manipulando al aconsejado, presionándole que acepte sus ideas. 4. Dominio del aconsejado. 5. El consejero piensa que él es un experto en alguna área solo porque la gente busca sus consejos. Bien. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Entonces, ya tendremos más espacio para ir más detalladamente sobre cada punto, ¿cierto? Pero sí podemos entonces seleccionar el educativo como descubrir, dice con el aconsejado, qué información es necesaria. Es algo como muy superficial, ¿no? Aquí estamos hablando de algo más superficial, porque tenemos varios casos, por ejemplo, el vocacional, ¿cierto? A las personas hay que direccionarlas, pero ya vamos para allá ahorita más claridad. Guía premarital también.
¿sí? Es descubrir con esa persona y de manera más superficial como ayudarla a pasar esa situación. Consejos matrimoniales, ya, pues ocurre. Problemas sobre teología o la Biblia, las personas vienen a uno y a veces, hermano, el error que uno puede tener es tener un prejuicio sobre sobre ciertas personas. Entonces, si el consejero tiene ese prejuicio y está diciendo, de pronto está pensando, no, pero es que esta persona viene otra vez con lo mismo, esta persona siempre le pasa esto, entonces, pues no va a ser efectivo. Y si si nosotros también menospreciamos la clase de problema, porque de verdad, hermanos, que hay problemas que puede ser que para usted no es nada, para otros no es nada, para otros no es nada, no es ningún problema. Y por cierto, hay personas que ni animan, ni los animan a buscar un consejo porque dicen, no, eso solamente órele a Dios, eso es algo pasajero, eso no se preocupe. No, pero sí hay que preocuparnos, sí hay que dedicar entonces tiempo, ¿verdad? Bueno, no me voy a quedar ahí porque ya vamos entonces a más situaciones de lleno, digamos, al consejo marital. Entonces, por eso no me quedo allí. El preventivo dice objetivos. Bueno, mejor voy a pedirle a alguien más que me ayude a leer. A ver, ¿quién puede ayudarme a leer el punto 4? Vamos avanzando para no quedarnos. No veo mano Amén. levantada. Pastor Víctor, Víctor, bien pueda. Levantan la mano a la próxima. De todas maneras, hágalo, Pastor Víctor. el punto 4, gente enfrentándose a la cirugía, enfermedades graves. No, el punto 4 de la página 12. Aquí está en la cartilla. Preventivo. Vamos a ver, pastor. 4, preventivo. Se le fue la voz. Se le fue la voz al pastor Víctor, como que no va a poder. Santo Dios. Entonces, bueno, démosle la palabra a otros. Tengo aquí, tengo aquí varios. A ver, hermano Neider nuevamente. ¿Será su esposa la que quiere leer? Amén, pastor. Dios le bendiga. Luz Hernández. Amén. Just. Preventivos. Dice objetivos. Primero, anticiparse a los problemas antes de que se presenten. 2, prevenir el empeoramiento de problemas existentes. B, ejemplos de posibles problemas. Primero, la juventud, coadjuntamiento, ¿qué? Con aumento de sus impulsos sexuales. 2, los jóvenes enfrentándose al matrimonio, al servicio militar, etc. 3, gente que se está preparando para jubilarse. 4, gente enfrentándose a la cirugía, enfermedades graves, otras crisis, etc. C, posibles peligros. Primero, ignorar la potencialidad del problema hasta que llegue a ser serio. Y 2, dice dramatizar demasiado los problemas potenciales, haciéndolos aparecer peor de lo que de lo que realmente son. ¿Sigo? Gracias. No, allí está bien, hermana. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué se trata el consejo preventivo? ¿Cierto? Pues anticiparnos a los problemas. Eso, ¿cierto? Se previenen. ¿Y qué situaciones? O sea, sí, porque sabemos que pueden pasar cosas, hermano. Y recordemos que, sí, hablando ya como pastores, pues los pastores podemos ver lo que las ovejas no ven.
¿sí? Recuerde que una de las características de las ovejas es que ellas no pueden ver, ¿cierto? Como a larga distancia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos preverles porque ya hay un discernimiento, hay sabiduría, y Dios le ha hablado, Dios le ha guiado, le ha puesto un sentir. Usted está orando por esas personas y Dios le está inquietando. Entonces, ¿qué problemas pueden ocurrir en esta consejería? O sea, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿En qué área? Dice la juventud con aumento de impulsos sexuales. Hermano, hay personas que satanizan la sexualidad. ¿Y los muchachos qué hacen? No se acercan a los pastores, lamentablemente. ¿Por qué? Aún mismo han escuchado pastores desde el púlpito condenando y satanizando que esto, que aquello. Entonces, los muchachos se sienten como, estamos condenados ya. Este es un grave problema, porque estoy sintiendo cosas en mi cuerpo que no había sentido antes. Entonces, satanizar no sirve de nada, no sirve de nada. Tenemos que ayudar a las personas. Hermano, esto pasa. Si a usted no le ha pasado que se acerque a alguien con una pregunta, con estas situaciones, que está teniendo X problemas, pensamientos, pues entonces la gente ya no le tiene confianza a usted. Usted debe de abrir ese espacio para que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Digan, voy a pedir un consejo, voy a pedir ayuda. Estoy teniendo problemas con esta situación, estoy teniendo problemas con esto y necesito un consejo. Ya, porque va a pasar. Entonces, qué bueno que usted pueda entonces ayudarles a esos jóvenes. ¿Está teniendo ese problema? ¿Sí? Pues entonces, mire, el consejo es este, el consejo es este, el consejo es este. ¿Ve? Otra situación, dice, los jóvenes enfrentándose al matrimonio. Hermano, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si de repente los muchachos empiezan a enamorarse en la iglesia, que es algo bueno, imagínense, es algo bueno. Qué maluco que se empiecen a enamorar por allá en la calle, pero qué bueno cuando empiezan a tener sus, digamos, sentimientos con las personas de la congregación. Sentimentalmente empiezan a tener esa atracción. Entonces usted debe de ayudarlos, debe de guiarlos a estos jóvenes. ¿Para qué? Para que no cometan el error. Mire, hermano, hay tantos muchachos que porque no tuvieron una dirección sabia, porque nadie los guió, simplemente pensaron que el noviazgo era pasar el tiempo allí con una muchacha o una muchacha que se enamoró y entonces ella fue la que empezó queriendo pues esa relación sentimental y a lo último fue un fracaso, a lo último vino el desánimo, a lo último los criticaron. ¿Cómo terminó todo? Descarriados. Y yo sé que a veces decimos, no, la gente, que ellos son los culpables porque ellos le van a dar cuenta a Dios. Sí, eso es lógico, pero no olvidemos que Dios nos ha puesto a nosotros como guía de las personas, guiarlos al menos, prevenirles con sabiduría, al menos que su conciencia le diga, bueno, usted sí hizo algo, usted pudo hablar con esa persona, usted se le acercó a esa persona, le dio el consejo, eh, le guió en esa área. A veces nosotros podemos decirle a las personas que es normal. Por ejemplo, yo le digo a muchos jóvenes, le digo, es normal que usted se enamore, porque Dios creó al ser humano, lógicamente, con ese sentir, ¿cierto? Enamorarse está bien. Lo que está mal es que usted haga sentir mal a las personas, no tenga la madurez, no tenga la seriedad de esa etapa de su vida, porque es una etapa de su vida. Bueno, ahorita vamos a profundizar más porque ya viene el consejo prematrimonial. Pero entonces,
sí va a pasar eso. ¿Están tomando nota? Sí va a pasar. Y nosotros queremos, hermano, ayudar a la gente y salvar almas y ayudar familias. Tenemos que tener en conciencia que esta área es muy importante. Porque mire, hermano, cuando nosotros decimos, voy a dejar de compartir un ratico aquí como para hacer una pequeña pausa. Cuando nosotros decimos, Dios, que muchas almas se salven. Almas es que van al cielo, pero antes de ir al cielo van a estar en la tierra. Y a que no me dicen dónde van a congregarse. Con nosotros, con usted. O sea que antes de ser almas, van a ser personas, seres humanos, con debilidades, con problemas. Ajá, o sea, lo dije la vez pasada, 10 almas o 10 ovejas son 10 problemas, 100 son 100 problemas. Sí, lo digo en el buen sentido de la palabra. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y como está quedando grabado, tengo que explicarlo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Son seres humanos que traen muchas necesidades, traen muchas necesidades. Qué lindo el gozo que hay en el cielo, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero hermano, eso es una responsabilidad grande la que empieza a sentir el pastor. Hay que visitar, hay que aconsejar, hay que animar, porque es un bebé espiritual, se expone a muchas situaciones, es una oveja que se expone al lobo y hay que ayudar a esa persona. Tenemos que tener la sabiduría, la delicadeza, el cuidado, la alimentación, como cuando nace un bebé, ¿sí? Hasta los pañales, la pañalera, la cuna. Oh, pero si nosotros pensáramos en que esa persona que se bautizó va a traer problemas del matrimonio, entonces, ay, no, entonces, no, yo lo bauticé para que vaya al cielo, no para que me traiga problemas. No, pero un momento, pues es que vamos a ser perfeccionados. Entonces, debe de haber alguien que esté a su lado, ayudándole y aconsejando. Punto número 5. Diana Valentina. Amén. Dios le bendiga, Pastor Parmenides. Amén. Dice, punto número 5, espiritual. Objetivos. Número 1, aclarar los resultados y encontrar soluciones a los problemas teológicos. 2, ayudar al aconsejado a encontrar el significado y el propósito de la vida. 3, enseñar a la gente cómo crecer espiritualmente. B, ejemplos de posibles problemas. Problemas de duda, incredulidad y confusión. 2, problemas de soledad, falta de interés o falta de propósito en la vida. 3, un deseo de conocer a Dios. 4, confusión sobre el significado de la vida. 5, confusión y desacuerdo en la iglesia sobre principios doctrinales. C, ¿termina de leer todo el punto 5, pastor? Sí, por favor. C, posibles peligros. 1, fallar en reconocer que los asuntos teológicos pueden esconder problemas profundos. 2, desconcertarle con una respuesta como confía en el Señor y todos sus problemas desaparecerán. 3, tendencia a leer unos pocos versículos de la Biblia y no tratar con los problemas reales del aconsejado. Y 4, presumir que los problemas espirituales son todos el resultado de pecado. Un deseo de aprender verdades espirituales no es el resultado de pecado. Hechos 17:11. Gracias, pastor. A usted, Dios le bendiga, qué bendición. Creo que esta área sí la conocemos bastante, ¿no? Creo que esta área, para mí, de todo lo que hemos leído hasta el momento, es como la más clara, porque en eso es que nosotros nos desenvolvemos como pastores, líderes espirituales. Sí, entonces vamos a ver si algunos se identifican con esta situación. Objetivos, aclarar resultados y encontrar soluciones a los problemas. Aclarar, hermano, recuerden, no todo lo que dicen es verdad.
No todo lo que usted piensa que es verdad, no todo. Entonces es mejor aclarar, ¿sí? Y encontrar soluciones, ¿sí? Y si son entonces los problemas teológicos, pues mucho mejor, porque es verdad, la gente se confunde. Y hay hermanos que pueden llevar años y todavía estar diciendo, hermano, ¿cómo explico la unicidad? ¿Sí? ¿Cómo explico que hay un infierno? ¿Será que hay infierno? Entonces, no se escandalice, porque es que uno de los problemas que a veces nosotros tenemos es escandalizarnos y ahuyentamos a las personas por no tener la sabiduría, de tratar de entrada con esas situaciones. Entonces, tratamos a las personas como muy infantiles por sus preguntas, pero hermanos, recuerden, parecen, pero es algo grave. Entonces, dele la seriedad, dele el trato. Nunca diga, ay, hermano, usted sí pregunta cosas tan simples. No, o sea, está bien, hermano, vamos a sacar un rato, vamos a hablar de ese tema, no se preocupe. No piense que es algo muy sencillo, vamos a hablar del tema. O sea, dele la seriedad a las cosas para que la gente tenga credibilidad en usted como pastor o en usted como esposa de pastor. Tengan credibilidad. Y no digan, no, yo mejor voy al de la esquina porque el de la esquina lo trata a uno mejor. ¿Ya? Entonces, sí hay que tener cuidado. Lady Barón levantó la mano. No sé si es para hacer una pregunta o algo. Lady. Sí, señor, Dios le bendiga, pastor. No, es para participar en la lectura. Ah, bueno, más lueguito. Bueno, Muy bien, entonces seguimos aquí en el punto 2, dice, ayudar al aconsejado a encontrar el significado y el propósito de la vida. Muy bueno eso. Hermano, mire, resalten esta palabra, el significado y el propósito. Hermano, definitivamente estas palabras son claves en cuanto a ayudar a la gente, significado y propósito. Mire, usted tiene en mente que Dios tiene un propósito con las personas, esa palabra le abre a usted como un camino en cuanto a un consejo. Le va a ayudar mucho, ¿no? Y enseñar a la gente a cómo crecer espiritualmente. Y bueno, eso sí lo sabemos hasta la saciedad. Dice, ejemplos de posibles problemas, problemas de duda, incredulidad y confusión. ¿Hay o no hay? Sí, ¿cierto? Eso está, la gente se siente sola, tienen duda, porque el segundo sí es soledad, incredulidad, ¿sí? Pero usted no se escandalice, hermano, vuelvo y le digo, no se escandalice. Número 2, problemas de soledad, también muy común, personas que se van a sentir solas, no importa la edad. Falta de interés, falta de propósito en la vida, ¿sí? Sí, las personas lidian con todo esto, hermano. Un deseo de conocer a Dios. Ah, qué bonito cuando las personas vienen con ese interés, pero no todos vienen con ese interés. Así que puede ser emocionante en algunos casos esta área de consejo, pero hay otros casos donde es un problema. Confusión sobre el significado de la vida. Mire, hermano, que por eso, a ver, aquí, hermanos, creo que este va a ser entonces un puente para lo que yo quiero mostrarles ahorita y que también va a ser como la tarea. Había hablado con la secretaria para una tarea, pero creo que estoy cambiando más bien de idea para ponerles una tareita, hermanos, que nos va a ayudar mucho, mucho, pero mucho sobre conocer a las personas. Conocer las personas es muy importante. Porque mire, hermano, si nosotros no conocemos a la gente, tantas áreas de la vida, emocional, espiritual, familiar, económica, académica, cultural, si nosotros no conocemos todas esas áreas, no podemos direccionar a las personas. Que las personas, como dice aquí, hay confusión sobre el significado de la vida, pero si nosotros ya tenemos una vista panorámica de todo lo que es la vida, no estoy diciendo pues que nosotros ahora nos vamos a dedicar a estudiar entonces al ser humano solamente, no, pero sí es muy importante que tengamos
un conocimiento, hermano, sobre al menos los temperamentos. En los temperamentos, que es lo que les voy a compartir ahora, nos van a ayudar mucho. Pero entonces, este punto me va a ayudar mucho. Confusión y desacuerdo en la iglesia sobre principios doctrinales. Otra vez, volvemos al punto. Llega la gente y nos dice, hermanos, que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? De inmediato lo condenamos, le decimos, hermano, eso es obra del diablo, Satanás se le está metiendo. No, espere un momento. Espere un momento, las personas pueden tener dudas, pueden tener confusiones. Puede ser que no estén de acuerdo con todo. El hecho de que no estén de acuerdo con todo no significa que se van a condenar. Ayúdelos. Si ellos están pidiendo una ayuda, ayúdelos. William Gómez tiene su mano levantada. ¿Quiere hacer algún comentario? Pastor, Dios le bendiga. Habla con Alex Fonseca. Es que mi celular está cargando. Alex Fonseca, hermana Alex, bien pueda. Me pasó, pues, no sé, quiero dar como una apreciación, o sea, alguna situación que pasó un día con un joven que estaba en una situación eh, de soledad, de problemas emocionales, y yo estaba en ese momento dándole una consejería, guiándolo a través de la palabra de Dios, diciéndole que la única solución era Dios, que tenía que venir más a la iglesia, tenía que hacer un compromiso, dándole un consejo a él espiritualmente sobre la situación que yo veía en él. Pero en ese momento llegó una persona que es psicóloga y empezó a meterse en su parte de su psicología y llegó y le dijo que él lo que necesitaba era una ayuda, un psicólogo que fuera a buscar esa ayuda. Entonces hubo como un confrontamiento entre las dos partes, pues ella también es cristiana, pero entonces yo decía, ¿a dónde vamos? Si aquí nuestra ayuda tiene que ser nuestra vida espiritual con la ayuda de Dios. Yo decía, no, yo le decía, no, esa ayuda fuera, yo diría, si es un psicólogo cristiano, acepto, le decía yo, pero si es un psicólogo externo que no conoce de Dios, sino es su punto de apreciación personal, yo digo, esa no es una ayuda, yo le decía a ella, no, de la consejería que con esta persona es más con Dios que le puede ayudar. Entonces, como un confrontamiento entre las dos. Entonces, pues a mí no me pareció esa parte, pastor, porque yo digo, si estamos en la iglesia, tenemos nuestra base bíblica, tenemos nuestra ayuda, debemos seguirnos por ese lado. Creo que ese es uno de los principios y consejos que nosotros deberíamos como direccionarnos. No sé, el hermano ahí, qué opinión pueda tener al respecto. Gracias, hermana Alice. Bueno, me parece que inicialmente uno, lógicamente, lo toma en esta área espiritual, ¿sí? Inicialmente uno lo toma desde este punto de vista. Las dos lecciones que vimos anteriormente, decíamos que si es necesario, hermana Alice, si es necesario, uno puede buscar un experto, un profesional, si es un psicólogo familiar, pues si es necesario, pero ya uno mismo es el que mira después de una sesión. Allí lo que faltó fue haber terminado usted, ¿sí? El consejo con esa persona, después de unos días o de un día o 2 días, bueno, una semana, ahí sí, que la otra persona hubiera entrado. Y por último, pues ya se define si la persona sí necesitaba de una consejería así profesional, digamos, en esa área, o era suficiente con el consejo en el área espiritual que se le estaba dando. ¿Sí? Hay que tener en cuenta todas esas cositas, pero sí es necesario como dar tener el discernimiento, Sí, fue una experiencia que usted tuvo, hermana Alice, que alguien se entró allí como así imprudentemente. Claro, lógicamente no dejaron que la palabra, que la apreciación que usted tenía, pues hiciera efecto. Pero gracias a Dios de todas maneras, porque usted pudo, tenía el deseo de hacerlo, ¿sí ve? Muy bien, otra pregunta, creo, hermano Neider, o la cosa. Pastor, Dios le bendiga, la hermana Luz. Pastor, Hermana del punto 4, bueno, usted explicó 2 puntos de allí.
pero yo me quería que usted me ampliara un poco el 4, o sea, el 4 del 4 dice, gente enfrentándose a la cirugía, enfermedades graves, o sea, como pastores, como consejeros, como cristianos, uno sabe muchas cosas, pero me gustaría su punto de vista cuando ya las enfermedades son, por ejemplo, un cáncer, cuando uno ora, clama y ellos siempre vienen a decirle a una hermana, hermana, hermano, ¿qué hago? ¿Por qué Dios no contesta? O sea, cuando ya uno como que se le acaban los recursos humanos para decirle a esa persona que Dios está en control, no sé, me gustaría como escuchar algo de lo que usted pueda decirnos en esta mañana. Gracias. Listo, hermana Luz. No, está bien, de eso se trata. Gracias antes por preguntar, porque eso nos pasa, hermana, eso pasa muy seguido. Y más, como le digo, cuando usted está rodeada de más gente, más le va a pasar. Eso va a pasar seguido. Y más cuando usted tiende a abrirse a las personas, la gente lo buscan a uno, porque la gente está necesitada, ¿no? Si hay algo que hay en este mundo es una necesidad y a veces nosotros ignoramos eso, pero a Jesús lo buscaban porque Él les suplía sus necesidades. ¿Sí ve? Entonces la gente se le va a acercar a uno. Hermana, mire, sí se van a agotar los recursos. Se van a agotar los recursos porque somos humanos, porque nosotros somos limitados. Pero recuerde esto, Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer siempre que pasa esto, hermana? Siempre depender de Dios. O sea, nosotros como consejeros no le estamos diciendo a la gente, es que yo oré esta mañana, yo me llené de Dios y Dios me dijo, no. Pero uno ya conoce, digamos, usted ya lo dijo, hay personas que son más frecuentes y más en un estado de dolor, van a ser más constantes. La familia los ignora, la familia no les pone cuidado porque ya están hastiados de escuchar sus dolores, sus quejas. Entonces ellos dicen, no, esta persona me puede ayudar, pero hermano, eso es bonito. O sea, yo sé que parece como algo absurdo decir, escuchar siempre a una persona, pero resulta que de eso se trata, que nosotros los ayudemos. Entonces, nuestros recursos se agotan, pero Dios es ilimitado. Dios siempre tiene una palabra. ¿Qué le puedo decir yo, hermana Luz? Que usted use ya las técnicas, ¿sí? Recuerde que las lecciones pasadas tuvimos unas técnicas. Entonces, empiece, a medida que la gente se le acerque, usted va discerniendo qué pasa con esta persona. Entonces, vamos a usar las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? Entonces, bueno, vamos a sacar 15 minutos, o sea, de entrada, ¿sí? De entrada, mire su reloj, porque recuerden, su tiempo es muy valioso. Ustedes como esposas de pastores, la gente las busca. A mi esposa la buscan y yo veo que ella habla con uno, con el otro. ¿Y qué estabas hablando? No, la persona tenía un problema, quería eso, aquello. Bueno, mami, a la próxima es bueno que más bien le digas que venga a tal hora, porque ahorita estamos saludando a la gente. O sea, no es tiempo de aconsejar, es tiempo de saludar. Entonces yo soy uno que cuando terminan los cultos, yo le digo al grupo de alabanza, le digo a los diáconos, le digo a todo el mundo, vamos a saludar, no vamos a aconsejar, no vamos a aprovechar este espacio para interactuar con la gente, cómo está, que ellos sientan que nosotros nos preocupamos por ellos. Pero si nosotros empezamos a usar las técnicas correctas, bueno, a tal hora le puedo atender. ¿Qué está haciendo usted, hermana Luz? Pues usted está haciéndole ver a la persona que su tiempo también es importante. O sea, el tiempo del consejero también es importante. Que el consejero también necesita estar organizado. Entonces usted le dice, bueno, yo le voy a atender a usted, vamos a hablar, pero venga tal día a tal hora. ¿Sí ve? Ya son técnicas. Y ya cuando empiecen a dar ese consejo, pues ya usted puede decirle, bueno, vamos a sacar 15 minutos. Otra técnica, ya le está dando un tiempo. Le dio un día, una hora, ahora le está dando un tiempo. Vamos a sacar 15 minuticos. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas le van a ayudar para que las personas no solamente solamente lo vean ya como una persona que usted escucha sus quejas, sino como una persona que de verdad le quiere ayudar a solucionar un problema. Le quiere ayudar a solucionar un problema. Muy bien, vamos a escuchar al hermano William. Pero es la hermana Alice. Hermana Alice.
Amén, pastor, gracias. Bueno, pastor, yo escuchando sobre esta apreciación de que uno debe pues hacer como respetar el tiempo de asesoría, de consejería. Bueno, yo creería también, pastor, no sé qué pueda decirme al respecto, que uno debe también mirar a la persona como si su situación que está viviendo en ese momento, ¿sí? Si da para paso para posponer esa cita o atenderlo ya. Lo digo porque un día me pasó a mí, un muchacho llegó y me pidió una opinión y yo lo atendí porque lo vi que estaba como muy mal, ¿sí? Y después ese muchacho me agradecía y me decía muchas gracias por haberme atendido, porque si no me hubiera escuchado, de seguro mi situación hubiera tomado un rumbo diferente. Entonces yo veo que de pronto las prioridades uno las ve de acuerdo a al semblante, de acuerdo a la situación que uno vea a la persona. Yo creo que Dios Sí. le da como ese discernimiento, decir, esta persona está pasando una situación difícil, atiéndalo ya. Yo creería que es como la ayuda que Dios le pone a uno. Creería eso, pastor. Sí, sí, Manalis, creo que eso lo mencionamos en la vez pasada y muy bueno que usted traiga otra vez a colación esta situación, porque es verdad, lo dijimos la vez pasada, hay momentos cuando uno sabe que esta persona está siendo quebrantada y el consejo le va a caer muy bien y si uno puede ministrar a esa persona, pues mucho, mucho mejor. Bueno, vamos a terminar aquí, dice, fallar en reconocer los asuntos teológicos. No se le olvide, pastor, hermana, que si vienen con estos problemas, hay que ser consciente de que puede ser un grave problema. Desconcertarle con una respuesta como confía en el Señor. Esa es una respuesta, hermano, muy simple. Yo sé que estamos invocando a Dios, pero no, hermano, hay personas, o sea, hay que hablar con la persona, hay que escuchar a la persona, hay que tratar la situación y no solamente decir, bueno, vamos a orar, o confíe en Dios, o yo voy a orar por usted. No, 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 no. Tendencia a leer unos versículos de la Biblia y no tratar con el problema. Ay, hermano, aquí sí en el tema espiritual a veces nos exageramos y número uno, a veces no escuchamos porque decimos, no, ya Dios me reveló, Dios me reveló. No, 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 espere. Ahora, aquí dice que leer versículos, ¿cierto? Entonces uno empieza a buscar, sí, recuerden que hay que aconsejar, recuerden que la vez pasada dijimos que uno de los problemas es no dar la palabra correcta, pero entonces aquí ya es la exageración, tiendes a solamente decir versículos, versículos que tratan con el problema, algunos versículos, perdón, y no tratar con el problema real, pensando que ya esa es la solución. A presumir que los problemas espirituales son todos el resultado del pecado. No, tampoco, tampoco, ¿cierto? Todos los problemas espirituales no son resultado del pecado. Recuerden que, listo, puede ser que vengan de cosas del pasado, pero uno no puede condenar, no tiene que estar condenando a la gente diciéndoles que por su pecado es por el pecado de ese. No. Entonces dice, un deseo de aprender verdades espirituales no es el resultado del pecado. Entonces quedamos en el punto 6. Vamos a leer el punto 6. Recomendación. Recuerden que estamos identificando los consejos. Entonces ya vamos entonces, estábamos en el consejo espiritual, ahora en la consejo como recomendación. Pastor Juan Núñez, no sé, va a hacer un comentario o me va a ayudar a leer. Comentario, gracias maestro. Sí, El señor. conocimiento de los temperamentos es muy importante y imprescindible para entender el liderazgo que tenemos en la iglesia y también para dejar operar los líderes de acuerdo a su temperamento, para que ejerzan su liderazgo, porque pueden haber conflictos, ¿no? A veces está liderando un melancólico, un flemático y queremos que sea colérico, que sea sanguíneo, que tenga un estilo diferente. O a veces tenemos coléricos o sanguíneos liderando y queremos que ellos sean flemáticos o melancólicos. Entonces, eso causa conflictos y frustración. Yo creo que es imprescindible para el pastor tener conocimiento de la congregación que tiene y liderazgo. Y segundo, para aconsejar en problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque pues por lo general encontramos que los temperamentos opuestos se atraen, pero hay algunas parejas que
se unieron y prácticamente tienen el mismo temperamento, ¿no? Casi o similar. Entonces, ¿cómo manejar esos conflictos, esos problemas? El matrimonio no se puede disolver por causa de incompatibilidad de temperamentos o de caracteres. Bueno, de temperamentos sobre todo. Entonces, ahí es donde entra la sabiduría y tener conocimiento de la psicología y también la naturaleza humana es muy importante. Ese es mi aporte. Gracias, maestro. No, señora, a usted, muchísimas gracias. Sí ha pasado y por eso veo la necesidad de tener más conocimiento en esta área de parejas que se unen teniendo el mismo temperamento, ¿sí? Dios mío, Señor, y claro, eso va a traer mucho conflicto a la hora de la adaptación de la pareja. Si ellos no conocen o si el pastor no conoce esta área en sus vidas, pues va a pensar que hubo un error, va a pensar que se equivocaron, va a pensar que hubo una mala decisión, pero no es así. Entonces, gracias a Pastor Juan, qué bendición. Vamos entonces a recomendación, leamos el punto 6. Creo que la hermana Nancy me va a ayudar a leer. O comentario, tranquilo. Oh, quería hacer una pregunta. Sí, bien pueda. Su merced está diciendo que es una equivocación creer que una pareja con el mismo temperamento sí pueden funcionar. Claro que sí. O sea, que Sí, alguien puede, no, no estoy diciendo que es un error, no, que pueden pensar, ¿no? Porque no tienen el conocimiento. Entonces, en la ese caso persona yo o lo el, pensaría. ¿Cómo? ¿Sí pueden funcionar? claro que sí pueden funcionar. Ajá, ajá. Siempre Sí, creí que claro. no. Ya, mire, ya el hermano Juan lo dice, ya nosotros hemos tenido la experiencia también de ver parejas con estas situaciones, pero normal, son cosas que se superan, son cosas que se adaptan. La palabra clave allí, bueno, ahora ya viene el consejo pastoral para el matrimonio. Entonces allí podemos ahondar un poquito más. Bueno, pues en serio yo pensaba que era diferente. Bueno, su merced espera que yo lea aquí en los objetivos. Recomendación, el punto 6, sí. Vamos a leer entonces todo lo que es el punto 6. Punto 6, objetivos. Proveer una ayuda a corto plazo u otra ayuda temporal. 2. Recomendar al aconsejado otro consejero. B. Ejemplos de posibles problemas. 1. Los perturbados seriamente, los deprimidos severamente o suicidas. 3. Aquellos a quien usted no está ayudando. 4. Gente que necesita cuidado médico. Terminemos con el punto C, por favor. Posibles peligros. El aconsejado que piensa que la recomendación a otra persona es en realidad un rechazamiento. 2. Recomendación demasiado rápida. Con frecuencia el consejero pastoral puede ser de más ayuda que lo que él se imagina. 3. No recomendar cuando usted no tiene la capacidad, ni la práctica, ni el tiempo para tratar el problema. Eso, gracias, ahí está muy bien. Dar recomendaciones, importante, y creo que allí cabe lo que es como más atemporal, ¿sí? Dice plazo u otra ayuda temporal, dice recomendar al aconsejado a otro consejero. Creo que eso fue lo que estábamos hablando ahorita con la experiencia que tuvo la hermana Alice, que son como algo más leve, ¿sí? Pero allí cabe entonces, después de uno analizar y tratar de ayudar a la persona, pues entonces allí es donde puede uno decir, bueno, sí, usted sí necesita de alguien, yo le voy a recomendar o yo le voy a ayudar a sacar una cita con mi pastor. Por ejemplo, mire, mi esposa
ella nos ayuda mucho aquí en la iglesia con el tema de la consejería, pero mi esposa llega a un momento cuando ella dice, no, este caso necesita que mi esposo sea el que nos colabore. Entonces ella inmediatamente dice, bueno, mi esposo le va a ayudar, nos va a ayudar con esta situación, vamos a hablar con él. Entonces ya me ha comentado a mí. Yo creo que esa es una manera muy práctica, no tener temor, hermano, de ayudar a la gente y que formemos un equipo de trabajo. Y ya me comenta, mire, hablé de tal persona, me dice que está pasando esto, esto y esto. Pero sería bueno que usted nos escuche, que usted le dé un consejo. Ah, ya, excelente. Vamos a sacar entonces el tiempo, el espacio. Las cosas se dan, no con afán, no a la carrera, y uno puede ya entrar en detalle, ¿no? Pero entonces ese es el segundo paso. Aquí estamos hablando de solo una recomendación, ¿no? Dice B, ejemplos de posibles problemas. Los perturbados seriamente, ¿sí? O sea, hay personas que en realidad sí tienen un grave problema. Los deprimidos severamente o suicidas, ¿sí? Lamentablemente, personas que tienen ese pensamiento suicida y que yo pienso en esto, que tengo este pensamiento de quitarme la vida. Bueno, todas esas cosas pasan, entonces uno tiene que tratar de ayudar a estas personas, ¿no? Dice, aquellos a quienes usted no está ayudando. Eso ocurre mucho, ¿no? Siempre tiende esas personas a acercarse y uno a ver, bueno, qué pasa con esta persona, pero entonces a ellos es que uno debe de acercarse. Gente que necesita cuidado médico. Los peligros del aconsejado que piensa que la recomendación a otra persona es en realidad un rechazamiento. Sí. No, pero no. Honestamente sería como saberle ayudar a esa persona. ¿Es un peligro? Claro que sí, porque no es que estemos saliendo pues por la fácil, sino que es necesario. Entonces, el consejero debe de ser muy claro y muy sabio a la hora de recomendar. La recomendación demasiado rápida. Con frecuencia el consejero pastoral puede ser de más ayuda que lo que él se imagina. Eso es verdad. Lo dijeron hace un momentico, o sea, este trabajo espiritual, aconsejar por la palabra, mediante la oración, mediante el discernimiento, mediante los dones del Espíritu, va a traer gran bendición. Entonces, dele tiempo al tiempo para no apresurarnos. Dice, no recomendar cuando usted no tiene la capacidad ni la práctica ni el tiempo para tratar el problema. Bueno, si usted es un pastor que ha sacado otros al ministerio, puede ser que usted lo busque. Por ejemplo, como yo les dije, yo todavía busco a mi pastor, lógicamente. Eso es algo que es muy importante, tener un pastor. Entonces, hay cosas que uno no conoce, no sabe, no tiene la práctica, pues entonces uno pide una recomendación o puede recomendar.